¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, sí, lo escuchamos. Buenas Sí, profe, tardes. buenas Buenas tardes. tardes, Buenas profe. tardes, profe. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, es que hace rato tenía clase de 4 a 5:30 y sí, me conecté bien, pero de repente empezó a suceder algo con la aplicación Meet y de hecho les compartía ahí unas, unas fotos en Telegram de que tenía red, pero como que se desestabilizó el Meet porque pues sí los veía, pero ellos no me escuchaban y viceversa. Luego ellos me veían, pero no los escuchaba. Entonces, pues reinicié la máquina para ver si no tengo esos problemas. De hecho, apenas ahorita ya conseguí conectarme y pues espero que se mantenga así. Es probable que alguna aplicación que use a lo mejor entró en conflicto con el Meet y por eso a lo mejor se quedó ahí como pasmado. Entonces, pues espero que ahorita no sea el caso para pues seguir avanzando en nuestro temario. Voy a empezar a compartir pantalla y pues ustedes me dicen si hasta ahí vimos o bueno, me comentan ahorita que comparta la pantalla. De hecho, mientras se comparte la pantalla, el fin de semana estuve creando los aulas virtuales. Ya les había comentado que esas aulas están en Moodle. Eh, Esas aulas trabajan con Zoom y trabajan con otra aplicación que se llama Blackboard. Entonces ya las di de alta. Lo único que ahora tengo que hacer es generar un archivo con su... Es decir, ahora estas aulas virtuales, lo que se tiene que hacer es que yo tengo que darlos de alta a ustedes. Entonces tengo que generar un archivo en Excel con extensión CSV, en donde en la columna, bueno, ya está diseñado el formato. Entonces en una columna pongo su matrícula, su número de cuenta, en otra su nombre, en un su nombre, en la otra los apellidos. Bueno, después de la matrícula, perdón, el número de cuenta que se va a hacer su usuario. En la segunda columna viene una contraseña de 8 caracteres, entonces ahí hay software que lo hace. Entonces voy a generar esas contraseñas. Luego viene su nombre, sus apellidos y su correo electrónico. Entonces con ese archivo lo subo y en automático pues ya los doy de alta. Y ya después pues les compartiré dónde quedó alojado para que ustedes se metan, ¿no? En realidad, hasta que los de Delta pueden ingresar. Ahorita, por ejemplo, pueden irse a la página que dice Aulas Virtuales de la UNAM y pueden ingresar ahí en el apartado de alumnos y pueden meterse y encontrar cursos. Nada más que, pues, obviamente, eh, esos cursos que encuentren, pues, como ustedes no son alumnos de ese curso, no están dados de alta, entonces, pues, pueden ver cuáles son los cursos que hay, pero incluso pueden encontrar el curso donde vamos a estar. Pero como todavía no están habilitados, pues no pueden acceder hasta que les dé el usuario la contraseña. Y antes, previamente, los de alta. Entonces, eso pues, lo voy a hacer en estos días. Porque si bien es cierto que la otra semana tal vez no tuvimos tanto problema con Meet, de hace rato sí tuve con la clase de la anterior, entonces. Y ahí en esas aulas virtuales está ligado con Zoom, entonces ya en su momento pues les haré llegar el enlace, ya sea que trabajemos con Zoom o con Blackboard, que es la otra aplicación que está integrada con las aulas virtuales, ¿no? Y para que entonces ya que los dé de alta, pues ahí por semana, pues ustedes vayan checando las actividades que en un momento dado pues se vayan generando, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vayamos diseñando como tareas. Entonces, pues voy aquí a compartir la pantalla. Entonces, pues ya ven que se tarda
unos momentos en hacer la carga. Pues ahorita que ya esté cargado, pues empezamos a compartir la presentación y pues veremos hasta dónde llegamos la clase anterior, ¿no? Para que a partir de ahí pues continuemos. Ahora ahorita lo que está en el temario es, o lo que consigue en el temario es ver los métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, vamos a ver básicamente 3 o 4 casos para que pues tengamos la referencia de cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. En teoría, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, probablemente todavía tarde unos momentos en que ustedes la vean. Y en estos momentos es posible que ya la vean. Entonces, si me pueden retroalimentar de si ya la están viendo. Sí, ya se ve, profe. Ya se ve. Bueno, entonces, pues igual voy a comentar algunas cuestiones para, según yo, hasta aquí nos quedamos, pero necesito que ustedes me confirmen. De hecho, bueno, miren, vamos a hacer un repaso así rápido de lo que consiste esta presentación. Empezamos pues con el primer tema, que era ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Lo que hicimos fue exponer una teoría preliminar con toda aquella terminología que normalmente utilizamos para referirnos a las ecuaciones diferenciales. Y empezamos haciendo unas definiciones. Digamos, lo más característico en una ecuación diferencial es hablar precisamente de que la ecuación a tratar tiene una derivada o tiene una diferencial mínimo para que nosotros la clasifiquemos como una ecuación diferencial. Entonces, pues ahí empezamos a comentar las definiciones. Simplemente una expresión en donde haya una diferencial o una ecuación diferencial en automático es una ecuación diferencial. Se caracteriza por un orden. El orden quiere decir, el orden está de acuerdo a la mayor derivada que aparezca en la ecuación diferencial. Ustedes recuerdan que hay derivadas de orden superior, entonces esas derivadas de orden superior nos indican cuántas veces hay que derivar una función. Y entonces el número de veces que indique que vamos a derivar una ecuación, eso está directamente relacionado con el orden. Entonces por eso dice que ahí el orden es, pues el orden está de acuerdo es el mismo que el de la mayor derivada que aparezca ahí, porque el número de veces que hay que derivar se conoce como orden también. Después, siguiendo con las definiciones, vimos el grado. Una vez que identifiquemos la mayor derivada en la ecuación diferencial, hay que observar a qué está elevada, y eso nos dará el grado. Por lo regular, todas son de primer grado, y al ser de primer grado, casi es una situación por ahí que nos indique que pues no se permite, pero casi por lo regular todas las que son de grado 1, de primer grado, casi todas son lineales, o por lo menos las que vamos a tratar aquí. Y luego pues ya hicimos una clasificación en ordinaria, se aparece la derivada normal, la D, o la parcial, se aparece como una D curviada. Entonces, en estas nada más trabajamos una función que depende de una variable. Acá trabajamos una función o varias funciones que dependen de varias variables. Es decir, que podemos tener vas de una variable dependiente y varias variables independientes. Acá nada más tenemos una dependiente y una independiente, y normalmente son las que vamos a trabajar a lo largo del curso. Estas pues normalmente están consideradas en el último tema. Después pues hicimos una clasificación por el orden precisamente, primer orden, segundo orden, tercer orden, etcétera, que tiene que ver con la mayor derivada, que puede estar expresada así, y', 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 etcétera, hasta yn, que hemos aclarado estos símbolos con las y's no implican un exponente, sino más bien el número de veces que hay que derivar la función y. Y casi por lo regular la variable independiente es la x, o en algunos casos la t.
pero normalmente trabajamos esas dos. Ahora, en una primera parte de esta unidad vamos a tratar las soluciones o los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, y en una segunda parte todas estas, desde el segundo hasta orden n. Después pues ya nos fuimos con la clasificación de acuerdo al grado. Pueden ser lineales o no lineales. En general, las lineales son las que trabajamos o las que tratamos en el curso. Las lineales en realidad no, pero hay unas por su estructura que, de acuerdo a los métodos que se ven, se pueden tratar. Y pues por lo menos hay dos ecuaciones no lineales de primer orden que le damos tratamiento, y de hecho están marcadas en el temario. Y entonces aquí pues las características era observar la variable dependiente y sus derivadas. ¿Qué le observamos a la variable dependiente y a sus derivadas? Que estén elevadas o que sean de primer grado. Es decir, que su derivada esté elevada al grado 1. ¿Qué otra se debe cumplir? Que igual sobre la variable dependiente, que normalmente es y, y sus derivadas, hay que observar por quiénes están multiplicándose. Se permite que estén multiplicando por una constante o inclusive por la variable independiente, que puede ser x al cuadrado, x a la 5, x a la 10, etcétera. Eso sí se permite. En dado caso de que alguna de las dos no se cumpla, pues en automático es no lineal. Eso es lo que hicimos, y luego nos enfrascamos en precisamente en ver cómo se llenó esta tabla de acuerdo a esa teoría preliminar. Identificamos la ordinaria por la D, parcial por la D curveada, y después ya fuimos observando cuál es la mayor derivada que aparece para definir el orden, y esa mayor derivada a qué estaba elevada para que pusiéramos aquí el grado. Y dijimos que por lo regular, cuando es de grado 1, todas son lineales, y hay hay sus excepciones. Por ejemplo, esta, como está multiplicada la derivada segunda por la variable dependiente, eso no se permite, por eso es no lineal. Y así fuimos recorriendo hasta terminar con esta tabla. Ahora, la pregunta que hago aquí es, esto en realidad fue lo que vimos, ¿no? Nada más que den que me retroalimenten si exactamente vimos eso. La clase pasada, bueno, en Sí, teoría lo vimos en exactamente. las clases anteriores, pero creo que más en concreto la clase Sí, anterior. Entonces, si me sí, gustan fue lo que llegamos. retroalimentar, si lo vieron, ¿sí? Sí, está en lo correcto. Fue lo que se vio en la clase anterior. Ajá, y luego pues ya nos enfrascamos. Ajá, y creo que llegamos hasta estas definiciones, ¿no? De la solución, y que era la solución Creo que no, profe. Creo que eso ya no lo solución vimos. particular, y bueno, todo lo comentamos Nos quedamos en la rápido aquí. diapositiva 8. Después de que definimos eso, vimos qué es una solución de la ecuación. Bueno, entonces bueno, entonces a partir de la 9 empiezo a las explicaciones para esta clase. Muchas gracias. Miren, entonces, ¿qué es lo que pretendemos con una ecuación diferencial? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ya vimos que hay derivadas, que hay variable dependiente, que hay variable independiente, que la variable dependiente está sola o puede estar en derivadas, que se puede o la misma variable independiente. O sea, toda esa es la teoría preliminar que encierra o que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. Pero ya que tenemos esa teoría, lo principal de la ecuación diferencial es resolverla. Y precisamente la solución de una ecuación diferencial ahora lo que es o lo que significa es que hay que calcular una función. O sea, ya no un número, es decir, ya no vamos a resolver la incógnita para ver cuánto vale, sino ahora vamos a obtener una función que depende de una variable por lo regular. En la mayor parte del curso va a ser así. En el último tema, pues como hay derivadas parciales, puede ser que la función dependa de dos variables, la solución que dependa de tres, o inclusive que dependa de cuatro. Entonces ahí pues en teoría la complejidad es esa, porque pues ahora si calcular la solución de ecuación diferencial es
que la solución es una función que depende de una variable ya implica cierto grado de dificultad, pues ahora imagínense calcular una función, resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales cuya función depende de 4 variables. Entonces, pero bueno, vamos a tratarlo y vamos a tratar de exponer los temas con la mayor sencillez posible para que ustedes los entiendan. Entonces, la solución es una función que hay que derivar, y normalmente esta función, como dice aquí, no contiene derivadas. Y cuando sustituimos en la ecuación diferencial y hacemos las operaciones que se deriven de ello, de la sustitución, hacemos las operaciones y desarrollamos, al final vamos a ver que va a resultar una identidad. Del lado izquierdo va a estar igualado al lado derecho. Entonces en ese momento pues comprobamos que esa es una solución. Tienen que ver con integración. Para resolver una ecuación diferencial siempre hay que integrar. Entonces esas integrales nos van arrojando, como ustedes saben, constantes de integración. Entonces la solución de la ecuación diferencial siempre viene acompañada de constantes arbitrarias, es decir, constantes de integración. Cuando la solución de la ecuación diferencial contiene constantes de integración, entonces a esa solución se le llama solución general, como aquí lo estamos comentando. Si esas constantes arbitrarias que salen de las integraciones se pueden resolver, es decir, si nos dan datos para calcularlas, entonces la solución deja de ser general y se convierte en una solución particular, que es lo que estamos considerando en la siguiente diapositiva. Es decir, aquí ya no va a haber constantes arbitrarias, es decir, ya no va a haber C1, C2 o K1 o K2, sino esas ya tomaron su respectivo valor o un valor específico. Y precisamente cuando necesitamos calcular o cuando se calculan las constantes arbitrarias, entonces pasamos a un nivel de problemas que se llaman, como lo marca aquí el segundo subtema, problemas de valor inicial, que finalmente los problemas de valor inicial, como dice aquí, es que nos van a dar una ecuación diferencial a resolver y va a tener condiciones iniciales, y con esas condiciones iniciales vamos a calcular esas constantes. Ahora, ya entrando en materia, una vez que tenemos esta teoría preliminar, la ecuación diferencial lineal de primer orden se estudia en dos casos. En el caso, efectivamente, cuando la ecuación diferencial de primer orden está igualada a 0 o no está igualada a 0, está igualada a una función. Cuando es ese el caso, pues entonces hablamos, a eso se refiere el homogéneo. Si está igualada a 0, es homogénea. Si no está igualada a 0, es decir, está igualada a otra función, pues es no homogéneo. Porque luego hay otros términos que se emplean para resolver la ecuación diferencial y pues hay que aclarar. Y entonces vean, vamos a ver el caso homogéneo. Primero, este caso contempla estos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneo, es decir, que están igualadas a 0. Entonces el primero es el método de separación de variables. Cuando no se pueden separar las variables, se puede utilizar un cambio de variable que lo provee la teoría de las funciones homogéneas. Entonces con ese cambio de variable se convierten en separables y se resuelven. ¿Qué consiste el método de separación de variables o de variables separables? Pues es que de un lado de la igualdad esté todo lo que tiene que ver con la variable dependiente, y del lado derecho de la igualdad todo lo que tiene que ver con la variable independiente. Y eso, digamos, es lo que uno esperaría de todas las ecuaciones, porque una vez que se separan las variables se integra, se calculan las integrales y pues finalmente se despeja la función, que es la que nos va a dar la solución. Si no nos dan condiciones iniciales, esa solución quedará en términos de constantes. Si nos dan condiciones iniciales, podemos calcular esas constantes. Cuando no se pueden separar las variables, podemos proponer un cambio de variable para que se separen, igual se integren y se despeje lo que se tenga que despejar. Cuando no se pueden separar y tampoco no se puede aplicar un cambio de variable, entonces esas ecuaciones pueden ser exactas o se clasifican inexactas. Hay un criterio para determinar si son exactas. Si son exactas, entonces no se resuelven con los métodos que hay aquí.
se resuelve con una fórmula que normalmente desarrollamos. Y siguiendo en el tema de las exactas, si no, de principio no son exactas, o sea, si de principio no son de variables separables, y tampoco hay un cambio de variable que las convierta en variables separables, y tampoco son exactas, entonces eh, con un cambio o con un factor de integración, estas que no son exactas se convierten en exactas y se resuelven también por un método, bueno, por el mismo método, por la misma fórmula que tiene este tipo de ecuaciones. Y entonces, pues vamos a empezar con el caso homogéneo. Y para este caso homogéneo vamos a empezar con el método de separación de variables. Nada más que aquí me salté una diapositiva. Entonces tengo, tenía otra presentación aquí. Bueno, a ver. Es que esta presentación no la abrí, pero ahorita, todos modos aquí la podemos hacer los comentarios correspondientes. Voy a abrir aquí una diapositiva. Bueno, voy a empezar con voy a empezar con este caso. Voy a copiar, lo voy a poner aquí. Voy a pegar y vamos a ver como caso 1, ecuaciones diferenciales de variables separables. Estas ecuaciones, vamos a convenir en utilizar ED como abreviación de ecuación diferencial o de ecuaciones diferenciales para no estar escribiendo. Entonces estas ecuaciones diferenciales son de la forma. Entonces voy a poner aquí. Para estar de acuerdo con lo que tengo aquí, utilizamos F1 y F2, creo. Nada más déjenme checar. Sí, aquí están. Utilicé F1 de X y F2 de Y. Entonces, estas ecuaciones, permítanme, aquí voy a... En teoría este PowerPoint me da la posibilidad de insertar. Aquí lo voy a poner. Voy a insertar una ecuación. Y mientras hago esto, por favor me pueden retroalimentar si se está escuchando todo o ya me quedé solo aquí hablando. Todo en orden, profe. Todo bien. Bueno, gracias. Entonces, miren, entonces estas ecuaciones son de esta forma, miren, voy a tratar de escribir aquí. Es la derivada de y con respecto a t. Y es igual a una función que depende de la variable e. Claro, espero que no si no sepas esto. A ver, espérame. Sí, es que ese es el problema que luego sucede con esto de que
pues nos saca de la aplicación. Voy a volverme a meter. Voy a cargar la presentación. Y mientras se carga, pues igual me siguen retroalimentando si estamos viendo lo mismo. Todo en orden. Si me siguen escuchando. Bueno, entonces nada más vamos a esperar que se cargue. O mientras se carga, para irle avanzando. Ahora necesito que me confirmen si están viendo en pantalla en un software que se llama Scientific Workplace. Si me pueden retroalimentar si se ve. Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, profe. Sí, sí se ve. Entonces miren, este es un software que normalmente lo utilizamos como procesador de texto. Ustedes pueden descargarlo en la página que se llama Maki-chan, aquí como estoy subrayando. Nada más que la situación, el inconveniente es que se los deja descargar como prueba, como trial, un mes. Este software que estoy usando es la versión 5.5. En esa página está la versión 6, entonces pues les permite descargarla. Entonces miren, voy aquí a tratar de ganar tiempo dado que la presentación ya se puso, pero voy a usar esta. Miren, lo uso como procesador. Entonces, miren, voy aquí a cerrar esto. Entonces, miren, habíamos dicho que el tema era ecuaciones diferenciales de variables o de variables separables. Entonces el software me permite hacer esto. Ecuaciones diferenciales de variables separables. Y lo que quería escribir ahí ya en la presentación, porque me había hecho falta una diapositiva, era que estas ecuaciones diferenciales son de la forma. Y aquí va a poner la forma. Entonces miren, así cuando este icono está activado en T, todo lo que escriba está en texto y en negro. Pero si le doy clic con el botón derecho del mouse, se convierte a M y entonces todo lo que escriba está en el modo matemático. Entonces voy a escribir estas ecuaciones son de la forma y aquí voy a poner el icono para la división y aquí voy a poner la derivada de y con respecto a x. Ahí ya formé la ecuación diferencial, la derivada. Entonces lo voy a amplificar para que pues se vea mejor, ¿no? Entonces miren, estas ecuaciones son de la forma, la derivada de y con respecto al tiempo igual a una función que depende de x y que depende de y. Pero normalmente en la forma en que las encontramos, normalmente la forma en que encontramos esta función que depende de dos variables es de la forma f1. Entonces pongo la f, este es el subíndice, me recorro con las flechas y le pongo f1 de x. Y luego voy a escribir f2 con subíndice 2, me recorro con las flechas y le pongo la variable y. Entonces estas funciones son de esta forma. Voy a hacerlo más pequeño para que vean, miren. Esta es una ecuación diferencial de primer orden porque aparece la primera derivada y está igualada a un producto de funciones, que finalmente ese producto de funciones en general lo interpretamos como una función que depende de dos variables, pero está de esta forma. Cuando está de esta forma, entonces decimos que la ecuación diferencial es de variables separables. ¿Por qué? Porque podemos despejar, es decir, podemos separar las variables. ¿Qué significa eso? Pues que de un lado podemos dejar, como les había comentado, de un lado podemos dejar todo lo que tiene que ver con la X o con la Y del otro lado que tiene que ver con la X. Mira, entonces aquí la ventaja de este software es que puedo yo ir copiando y pegando y quitando lo que ya no necesito, lo que yo no quiera quitar. Esta de X que está dividiendo la podemos pasar multiplicando para acá. Y esta que está multiplicando la podemos pasar dividiendo para acá. Y entonces
Eh, y voy a poner expresamente esto, separando las variables o el método de separación o de variable, el método de separación de variables consiste en separar las variables pendiente, lado izquierdo de la igualdad, e independiente, lado derecho de la igualdad. Es decir, y entonces ligo con lo que tenemos aquí. Pasamos de la diferencial de x del lado derecho, pasa multiplicando, y esta que está dividiendo pasa, perdón, que está multiplicando pasa dividiendo, y bien ahí se separaron las variables. Así, en eso consiste el método, o sea, es un método muy fácil. El problema viene una vez que separamos las variables. Integrando, una vez que separamos las variables, hay que integrar precisamente para poder acceder a la y. Necesitamos obtener y. Y entonces, miren, por ejemplo, esto lo vuelvo a copiar acá abajo y le agrego en ambos casos, en ambos lados, una integral. Aquí está el icono de la integral, entonces lo oprimo y acá también. Y aquí la práctica común una vez que planteamos las integrales para resolver es que normalmente las integrales indefinidas nos van a generar constantes de integración. Entonces normalmente, y es un estilo de la solución de las ecuaciones diferenciales, que ocupemos una sola constante para que ahí estén contempladas todas las constantes de integración que vayan saliendo, las integrales que vayamos haciendo. Y entonces normalmente aquí le agregamos más una constante de integración. ¿Ya? Y pues ya cuando resolvamos las integrales, pues vendrá después un proceso para resolver, para despejar la y. Y pues aquí es donde, a partir de aquí, es donde por experiencia nos hemos percatado que a los alumnos les cuesta mucho trabajo, porque primero para las integrales, uno nunca sabe qué tipo de integrales van a saber, entonces la idea siempre ha sido, y la sugerencia siempre ha sido, que podamos resolverlo única y exclusivamente de manera algebraica, es decir, que apliquemos los métodos de integración y el álgebra correspondiente. Y si es necesario, pues algunas reglas de ciertas funciones, por lo regular de los logaritmos. Es interesante ver cómo las soluciones de las ecuaciones diferenciales siempre se obtiene como solución en las integrales logaritmos naturales. Y como la exponencial y el logaritmo natural son inversas, se anulan mutuamente. Siempre hay que quitar un logaritmo natural aplicándole una exponencial. Entonces miren, vamos aquí a hacer un ejemplo. Esperamos que lo podamos hacer en el tiempo que queda, paso por paso, ¿no? Y lo que tenga que salir, lo que salga, pues lo podemos resolver, ¿no? La idea no es que recurramos a un formulario, pues ahí está la fórmula y ahí está, ¿no? También es cierto que en esta materia normalmente no evaluamos si saben integrar o no. La integración forma parte de la solución, es decir, pues hay que saber integrar, si no es muy complicado llegar a la solución. Pero bueno, finalmente los recursos que cada quien emplee para resolver las integrales, pues ya depende de cada quien. Nosotros cumplimos con darles la sugerencia de que las integrales las hagan pues aplicando los métodos de manera algebraica. Porque este mismo software nos hace las integrales. Este mismo software pues nos simplifica procesos algebraicos. Y
podemos hacerlo uso. Yo lo hago normalmente, primero planteo lo que hay que hacer y luego digo, por ejemplo, llevo una integral y digo, esta integral se resuelve así, la resolvemos y luego la subrayamos y la calculamos. Miren, por ejemplo, aquí en la cintilla esta de comandos, en esta, hay uno que es compute. Le damos clic y abrimos y entonces tengo toda esta gama de posibilidades para calcular lo que yo quiera en un momento dado y que me sea útil para mí. Entonces, pues aquí miren, por ejemplo, en cálculo está en la integración por partes, la integración por cambio de variable y la integración por fracciones parciales. Normalmente estos son los tres métodos que casi por lo regular salen a la hora de resolver una ecuación diferencial. Entonces, si aquí hay la posibilidad de hacerlo, pues nos puede evitar el trabajo laborioso de estarla resolviendo a mano, bueno, o algebraicamente. Hola, profesor. Es decir, las vamos a resolver algebraicamente. ¿Me repite ¿Sí? el nombre del Ajá. software, por favor? Es que no alcanzo a verlo bien. Así, mira. ¿El que está ocupando? A ver, déjame ver si lo puedo. Sí, mira, permíteme dejar si lo puedo. Creo que nada más me da la posibilidad de hacerlo. Pero miren, aquí está arriba. Scientific Workplace. A ver, voy a escribirlo aquí. Y luego lo borro. El software se llama Scientific Workplace. Así se llama. Es el nombre que tiene. Y les digo que lo pueden bajar. Lo pueden bajar de aquí. Miren, bueno, que la página es Maki-chan. De hecho, en el navegador le pueden dar Maki-chan, así M-A. Que no puedo copiar este. Es Maki-chan, M-A-C-K-I-C-H-A-N. Si le ponen en el buscador si le dan en el buscador esta página, en automático los lleva ahí. Y hay una zona de descargas, nada más que está en inglés, que dice Download. Entonces le dan clic ahí y aparece varias opciones. Entonces una de ellas pues es el Scientific Workplace versión 6 para Windows o para Mac, dependiendo de la máquina que tengan. Entonces pues, ya ustedes toman la decisión de descargarlo. Nada más que les digo que lo va a descargar en les va a dar chance en una versión de prueba de un mes. Y pues ya, miren, lo que pues normalmente hacemos es no propagar, hacer uso de software que no tiene licencia. O sea, es una práctica que pues pues la universidad ha hecho esfuerzos por tener cierto software que tenga licencia, ¿no? Ustedes pueden meterse a la página de Software UNAM y pueden bajar el Office, pueden bajar el MATLAB, pueden bajar el Matemática. Y pues tendrá sus formas de trabajar así como un software que tiene la posibilidad de trabajar como un procesador de texto. De hecho, si bajan el MATLAB, cuando se bajan, por ahí aparece una plantilla que se llama Notebook. Y esa plantilla la pueden copiar a Word. Y entonces cuando la copian y quieren hacer cálculos con MATLAB, pues abren un archivo, pero en formato Notebook. Y entonces les da posibilidad de que ahí hay algunos comandos de MATLAB para que hagan, nada más que aquí, pues el inconveniente, por así llamarlo, que no debería de ser, bueno, es inconveniente para algunos o para algunos no, que hay que saber programar. La programación pues es básica, nada más que pues obviamente si quiero hacer una gráfica hay que programar, si quiero hacer una suma de polinomios tengo que programar, entonces todo se programa. Entonces pues por eso por ejemplo utilizamos este tipo de software para que pues lo hace de manera pues de manera operativa y no tengo que estar metiéndome a programar y eso, ¿no? Obviamente para algunas materias que se llevan más adelante, pues ese MATLAB pues nos sirve, ¿no? Porque le da soporte a muchísimas áreas de la ingeniería, inclusive a otras que no son ingeniería. Entonces, miren, vamos a hacer aquí el ejemplo. Pues puse ejemplo. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Aquí una U. Y escribo la ecuación, miren. Ocupo este icono, pues para fracción. Entonces aquí le voy a poner la derivada de y con respecto a x. Aquí le voy a poner menos 2y
igual a y cuadrada. Entonces pongo y la elevo al cuadrado. Aquí está. Esta ecuación que está aquí por la y, que es la variable dependiente, es la que voy a calcular. Esta y, las condiciones para que la ecuación sea lineal es que la y y sus derivadas estén elevadas a la 1. Vean, aquí se rompe la regla, esta está elevada a la 2. Entonces esta ecuación no es lineal. Sin embargo, la podemos resolver, porque cuando separamos las variables, este término va a aparecer en el integrando. Y cuando aparece en el integrando, la podemos resolver, o sea, no hay problema. Entonces, miren, vamos aquí a solucionar. No, y el acento me aparece al revés, tengo que configurar el teclado. Pero pues, no importa tanto. Entonces aquí quito esto y le pongo como debe aparecer, ¿no? Entonces, miren, aquí la ventaja es que copio y empiezo aquí a hacer las operaciones. Lo primero es que este término, voy a separar las variables como dice el método. De un lado voy a dejar a la x y del otro lado todo lo que tiene que ver con y. Entonces esta que está restando la paso del otro lado sumando. Entonces aquí le voy a cambiar el signo. Y ahí está, miren. Estoy respetando las reglas del álgebra. Aquí, miren, tienen en común la y. Entonces es probable que me pueda factorizar esto. O sea, ya sé que esto me queda y por y más 2. Ya sé que eso me queda, entonces para no escribirlo, voy aquí a compute, miren, abro y le doy factor, que es factorizar. Y por lo regular me factoriza, entonces miren, le doy clic con el botón izquierdo, se toma un tiempo y después ya me lo factoriza, miren, y por y cuadrada y y por 2 me da 2y. Entonces ya tengo esta expresión, la vuelvo a copiar, la pongo por aquí abajo y esto es lo que, si estuviéramos en presenciales, esto es lo que tendría que hacer yo manualmente en el pizarrón. Pero bueno, dadas las circunstancias, pues me estoy apoyando en este software que pues tiene esa ventaja, ¿no? De que la escritura es 100% matemática, ¿no? Entonces, miren, voy a quitar esto. Ay, perdón. Es lo que no debía. Entonces, pues otra vez voy a copiar aquí. Y voy a quitar esta, porque ya la factorizamos. Miren, acá está factorizado. Ahora, paso la diferencial de x, que está aquí dividiendo, perdón, la paso multiplicando. Aquí está, miren, ya la pasé multiplicando. Y al mismo tiempo, esta expresión que tiene que ver con la y, que está multiplicando, a su vez la paso dividiendo acá. Y miren, ya hice la separación de variables. Hasta ahí el método es lo que me dice. Entonces ese método no es complicado. Lo complicado ahorita viene porque miren, y bueno, complicado entre comillas, porque lo que pasa es que luego uno se enfrenta integrando. Miren, esta ecuación es la que vamos a integrar. Pues la copio, la pego por aquí, le doy paste y entonces este lado lo voy a integrar. El lado izquierdo lo voy a integrar, entonces aquí hay un icono de acceso directo para las integrales y le doy. Y del lado derecho pues también integro. Y les decía que la práctica común es que de una vez consideramos la constante de integración, así. Y entonces pues ahora viene un proceso de integración. Miren, vamos a hacer por aquí las integrales. Vamos a darle una sangría. Y vamos a hacerla por separado. Miren, esta, que es obviamente la básica, la vamos a poner aquí. Esta integral ya sabemos que vale x, ¿no? La integral y la diferencial se cancelan porque son operaciones inversas y me da la x. Es decir, esto es igual a x. Podemos decirle al software que no lo haga. Miren, nada más le damos, abrimos compute, ponemos el cursor después de la operación que queremos encontrar el resultado, ya sabemos que es x. Entonces le damos compute y le decimos que evalúe. Y nos da x. Ya sabíamos que ese era el valor. Entonces, de esa manera nos podemos ir apoyando en la escritura, por ejemplo, ¿no? Y pues a mí me resulta conveniente, pues porque estoy exponiendo este método de solución y pues es más rápido estarlo haciendo así que estarlo escribe y escribe o resolverlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahorita,
para la otra integral, a lo mejor aquí sí vamos a tener que hacer un desarrollo pues más específico. Miren, porque la copiamos y aquí está. Esta integral, esta integral a los alumnos normalmente cuando uno la ve, impone, porque dice, ¿y ahora cómo la hago? Pues ni sé cómo. Entonces, tal vez en base a estarla expresando de una manera equivalente, es probable que cuando la pongamos en una forma equivalente, nos percatemos que, por ejemplo, tiene una cierta estructura que nos podríamos atrever a resolverla. Miren, por ejemplo, si la escribimos así, es igualita. Bueno, es la misma, pues nada más que expresada de una manera equivalente. Y entonces lo que se nos debe venir a la mente de primera instancia es que ahí hay una división de polinomios. Y cuando en el integrando hay una división de polinomios, la técnica más común para resolverla son las fracciones parciales. Entonces, esa integral habría que hacerla por fracciones parciales. Ahora, yo estoy, digamos, en la obligación de resolver la ecuación o la integral de manera algebraica, es decir, sin utilizar nada más. Esa es la sugerencia que normalmente le hacemos a los alumnos, que también lo pudieran hacer así. Pero bueno, a lo mejor los alumnos o las alumnas están acostumbrados a traer su tabla de integrales, o a traer su calculadora graficadora, o a traer su smartphone con alguna aplicación bajada de Play Store que tiene una graficadora y que es una calculadora graficadora y que me da la posibilidad de hacer cálculo simbólico como esto que hicimos aquí, de ponernos aquí y luego darle compute y evaluar, es hacer cálculo simbólico porque está trabajando con los símbolos y lo hace. Entonces pues para nosotros a veces es conveniente. Entonces pues muchos le buscan recursos para resolver esas integrales. Yo, por ejemplo, sé que esto hay que resolverlo por fracciones parciales, y pues no debería de tener problemas yo en expandir esto en fracciones parciales. Entonces miren, lo voy a hacer por aquí. Eso es lo que normalmente uno sugiere que hagan los alumnos. Entonces miren, aquí lo pongo. Y lo que voy a hacer es transformar esto de tal manera que cuando lo sustituya aquí, las integrales se vuelvan básicas. Ese es el objetivo de las fracciones parciales. Inclusive es probable que aquí encontremos en compute esa de fracciones parciales. Mire, aquí están en polinomios, aquí están las fracciones parciales. Entonces yo le daría clic aquí y en automático me daría la fracción. Pero pues vamos a desarrollarlo. Miren, esto va a ser igual a lo siguiente. Siempre nos guiamos con los factores que están en el denominador. En este caso hay dos, uno y el otro y más 2. Y como las y en cada uno de los términos están elevados a la 1, entonces hablamos de factores lineales. Y y más 2 son diferentes. Entonces estamos en el caso de factores lineales diferentes. Para factores lineales diferentes, la forma de expander esto es a través de dos fracciones. ¿Por qué dos fracciones? Porque tengo dos términos lineales o dos factores lineales. Y porque aparte estos dos provienen de una ecuación de segundo grado. Entonces también lo podemos ver así. Como es una ecuación de segundo grado, ocupo dos fracciones. Nada más que esa ecuación de segundo grado siempre debe ser posible factorizarla así. Si no es posible factorizarla, entonces habría que probar, por ejemplo, pues otro método, ¿no? Pero normalmente siempre hay que factorizar. Entonces uso dos fracciones, aquí ya puse una y aquí ya puse otra. Y entonces estas van ligadas con una suma. El factor y, el primer factor, normalmente lo copio aquí. Y el segundo factor, que es y más 2, pues también lo copio y lo pongo aquí, miren, y más 2. Ya expandí en fracciones parciales. Ahora, el objetivo de esta suma es que aquí tengo que ponerle unas cantidades especiales que deben ser calculadas. En eso consiste el método de las fracciones parciales. Dos cantidades que al ponerlas sean de tal valor que cuando yo sume me tiene que dar exactamente esto. Para el caso de los factores lineales es porque por cada factor va a haber una incógnita que normalmente solemos representarla con una letra mayúscula, A, y después la que sigue, B. Y ya planteada esta fracción parcial, pues normalmente la resolvemos.
la forma de resolver pues es, miren, copiamos y pegamos. Entonces para resolver para resolver la ecuación para A y B, lo que normalmente hacemos es este que está multiplicando, está dividiendo, perdón, pasa multiplicando de este lado. Entonces pasa multiplicando a esto. Entonces voy a hacer uso de un paréntesis y esos paréntesis los encuentro aquí, miren. Por ejemplo, puedo utilizar cualquier forma, pero voy a usar unos corchetes. Entonces ahí ocupé y ya puse los corchetes. Aquí estaba multiplicando por 1. 1 por y más 2 me da y por y más 2. Es decir, aunque aquí haya puesto el hueco, no significa que hay 0, sino hay un 1. Y 1 entre 1 me da 1, entonces pues mejor recorro el 1 para acá y esto pues ya lo borro. Y ya de esa manera tengo la expresión. Ahora, esta la sigo desarrollando y voy aquí y aquí lo copio. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? Este va a multiplicar a este y también multiplica a este. Entonces voy a hacer las multiplicaciones. Este va a multiplicar a este. Entonces aquí lo pongo. Y este multiplica a este. Entonces lo pongo así. Ya tal vez no tendría caso poner los corchetes. Todos los quito. Entonces aquí multipliqué estos factores por A sobre Y. Me dio esto. Y también multipliqué este por B y me dio esto. Ahí hay una simplificación de factores, arriba y abajo, entonces, pues lo vamos a hacer. Miren, copio, pego aquí. Entonces me queda esto, voy a copiar. Esta Y con esta Y se van, entonces Y entre Y pues me da 1. Por lo que tengo, pues me queda por Y más 2, entonces lo voy a quitar. Y entre Y me da 1. Y 1 por esto, pues me queda esto. Entonces esto lo recorro para acá. Y ya quito esta fracción. Ese fue el resultado de quitar este con este. Nada más me quedó A por Y más 2 extra. Y ahora quito Y más 2 con Y más 2. Y nada más me va a quedar B por Y. Entonces, quito este. Y quito este, porque nos da 1. Y entonces me va a quedar B por Y. Entonces lo recorro para acá. Y luego este lo quito. Y entonces ya vean en qué se transformó la ecuación. En el caso particular de factores lineales diferentes, que es el caso, la forma de resolución rápida es darle valores a la Y, los que ustedes quieran. Nada más que si ustedes les dan los que ustedes quieran, entonces se va a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y habría que resolverlo normalmente por determinantes. Entonces hay que escoger los valores de tal manera que pues nos genere el cálculo de A y B de la más rápido que se pueda. Entonces aquí vamos a darle, si quiero calcular A, necesito quitar B, y para quitar B necesito que la Y valga 0. Miren, si Y es igual a 0, de hecho esto de darle valores es un método general. Nada más que obviamente cuando hay factores cuadráticos, por ejemplo, el darle valores implica que se van a generar operaciones con números complejos. Y pues ya ven que trabajar con complejos pues implica igual un procedimiento. Por eso uno normalmente nada más opta por darle valores a este. La otra forma de hacerlo es multiplicar este por este, A por Y, luego A por 2 y BY, y después igualar términos semejantes del lado izquierdo con términos semejantes del lado derecho. Miren, por ejemplo, si multiplico A por Y, es semejante a B por Y, entonces, y si multiplico A por 2, me da 2A, y 2A lo puedo igualar con un semejante del lado izquierdo que es 1, entonces voy a tener 2A igual a 1, y de ahí despejo la A, el 2 lo paso dividiendo y me queda un medio, es decir, A vale un medio, o sea, ya vislumbré que A vale un medio, y me va a dar lo mismo si hago Y igual a 0, miren, si Y vale 0, entonces esta ecuación se convierte en lo siguiente, la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. ¿Se copio? Bueno, aquí la pongo y entonces si Y vale 0, entonces esta la sustituyo por 0 y esta la sustituyo por 0.
El resultado es que esto lo vuelvo a copiar y pues me voy hasta acá. Y bueno, aquí arriba le doy paste. Voy a dejar más o menos alineada. B por 0 me da 0, entonces este término pues ya no va a estar. Y luego aquí 0 más 2 me da 2. Multiplicado por A me queda 2A, entonces pues ya no tiene caso poner tanto paréntesis, nada más pongo 2A y borro esto. Y de aquí pues me da la posibilidad de despejar la A. Paso el 2 del otro lado, pasa dividiendo y entonces me va a quedar 1 sobre 2. Como ya habíamos hecho el cálculo de manera mental, ¿no? Entonces tengo A igual a 1/2. De esa manera calculamos la Y. Ahora miren, tengo la ventaja de copiar todo esto. Entonces lo copio y ahora lo voy a hacer para el caso del otro valor que tengo que darle. Si ahora quiero calcular la B, ahora me estorba la A, entonces tengo que darle a Y el valor de menos 2. Menos 2 más 2 me da 0. Y de esa manera quito y me da la posibilidad de calcular B. Entonces ahora si B vale menos 2, pues ahora aquí me va a quedar menos 2. Y aquí me va a quedar menos 2. Si simplifico, aquí me da menos 2 más 2 me da 0. Por A, pues me da 0. Y aquí más por menos me da menos 2B. Entonces aquí me va a quedar B. Paso el 1/2 otra vez del otro lado y va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar aquí menos 1/2. Pero esto ahora va a ser el valor de B. Entonces B vale 1/2 negativo. Entonces de esa manera calculamos los valores de A y B. Esta, entonces ahora la podemos reescribir nuevamente por aquí. Entonces tengo que Y sobre Y más 2, perdón, 1 sobre Y por Y más 2 es igual a A, que vale 1/2. Ahí está. Bueno, lo voy a poner aquí. Igual. Copio esto y lo pego aquí. Y entonces esta va a valer 1/2, entonces voy a sustituir, copio 1/2 y lo pongo aquí. Y la B vale menos 1/2, entonces pongo aquí, copio menos 1/2 y lo pongo aquí. Normalmente cuando las cantidades son negativas, solemos poner el menos aquí arriba en el numerador. Entonces voy a poner ahí el menos y el de abajo lo voy a quitar. Así. Y de esa manera hemos expandido en fracciones parciales. Es decir, esta Y la puedo escribir ya de una manera simplificada. Quito esto. Y este 1/2 lo puedo poner aquí. Y aquí arriba me quedaría 1. Aquí más por menos me da menos. Entonces voy a quitar este y le pongo menos. Y este pues lo pongo aquí. Le quito el menos y me va a quedar así. Y aquí le pongo 1. Y esto es más fácil de integrar que esto que está aquí. De hecho, lo que les comentaba, las integrales nos va a dar logaritmo natural de Y y logaritmo natural de Y más 2. Ahora miren, vamos a ver qué pasa si ponemos esta aquí. No lo voy a poner aquí. Aquí está. ¿Qué pasa si ahora nos apoyamos en el Scientific Workplace y le decimos que nos expanda esto en fracciones parciales? Entonces tenemos que abrir Compute. Le damos polinomios y aquí está fracciones parciales. Miren. Entonces vamos a darle clic a ver qué hace. Miren, nos da lo mismo. 1 por 1, 1. 2 por Y, 2Y. Menos 1 por 1, 1. Y Y por Y más 2 nos da 2 por Y más 2.
Entonces, lo que hicimos está bien, está correcto. Digamos que lo comprobamos con porque en teoría el software está diseñado con una programación 100% segura, pues, o confiable, pues. Entonces, pues de las dos maneras lo calculamos. Nada más que obviamente si lo hacemos así y si no sabemos de en qué consisten las fracciones parciales, pues entonces nunca vamos a saber por qué quedó un medio por y y menos un medio por y más 2. Entonces a eso me refería que pues tratáramos de hacer lo más que se pueda de forma algebraica y a lo mejor apoyarnos, ¿no? A lo mejor llego a esta parte, y digo, oh, qué flojera, tengo que desarrollar fracciones parciales y ya sé que tengo que poner dos fracciones y tengo que poner A entre Y más B entre Y más 2, como aquí. O sea, cuando uno lo sabe y luego tiene flojera, dice, es que tengo que hacerlo así. Pues ya se lo voy a dar al científico a ver, para que me lo haga, ¿no? Pero porque ya hay un conocimiento, ¿no? O sea, a lo mejor en un caso está uno tan saturado que dicen, ya se lo voy a dar que lo haga, ¿no? Y lo hace, miren. Entonces, pues, eso, si había una duda de por qué le damos estos valores, pues, para que calculemos lo que debe ser, aquí está la prueba, ¿no? Y no me gusta estar comprobando con el científico lo que hacemos, ¿no? Porque pues, finalmente uno está seguro de que están bien las cosas, ¿no? No tendríamos por qué verificar con el software, pero finalmente, pues bueno, lo hicimos, ¿no? Para que tengan otra posibilidad y algunas operaciones que ustedes requieran hacer y que a lo mejor no se acuerden vagamente, pues lo puedan utilizar. Entonces, miren, pues vamos, entonces ahora regresamos a nuestra integral. Realmente lo hicimos para resolver esta integral. Entonces, pues vamos por aquí. Esta es la integral que había que hacer. Entonces ahora ya sé que esta integral la puedo poner como la integral, aquí pongo, de esto que está aquí. La copio, la pego aquí, voy a poner paréntesis y ahí voy a poner las fracciones. Y aquí le voy a poner la diferencial de y. Y entonces pues voy aquí, copio esto, pero ahora le aplico las propiedades de los integrales. Y las propiedades dicen que cuando tengo que hacer la integral de una resta de funciones, pues equivale a la integral de la primera. Entonces aquí voy a poner un símbolo de integración. Y la integral de la segunda. O, si lo prefieren ver de esta forma, este de y multiplica los dos términos. Es decir, la copiamos y multiplica aquí, entonces la ponemos aquí. Y esta también multiplica entonces la ponemos aquí. Y luego pues ya le aplicamos la propiedad de las integrales, que dice que para encontrar la integral de una resta de funciones, pues separemos en dos. Entonces aquí ponemos paste. Y esta primera integral, esta se convierte, esta expresión para poder expresar en dos integrales. La integral del primer término, que aquí está, y luego la integral del segundo término, aquí está, y aquí ya no tendría caso ponerle los paréntesis, ¿no? Y luego por la propiedad de las integrales, pues podemos sacar un medio de las integrales, y entonces nos quedaría un medio, lo sacamos de la integral por las propiedades que tiene, y un medio también, lo sacamos de las propiedades que tiene, y entonces pues estas integrales son básicas. De hecho las podemos hacer, miren, esta integral, ya sabemos que esta integral va a ser el logaritmo natural de y, porque es una básica. Entonces si le decimos aquí compute y evaluar, vean, nos da el logaritmo natural de y. Y si a esta le damos compute, ya sabemos que esta es básica también. Mientras aquí no esté multiplicada o esté elevada al cuadrado, pues, o algo, mientras esté así como un factor lineal, también es un logaritmo natural. La integral es logaritmo natural de y más 2. Lo comprobamos aquí, miren, dándole evaluar. Logaritmo natural de y más 2. Entonces, voy a poner primero aquí.
Entonces aquí tenemos un medio, copio, le pongo aquí. Entonces el resultado de esta integral es logaritmo natural de y, pero multiplicada por un medio, pues me queda así. Luego menos, aquí le pongo menos, un medio de esta integral que nos dio el logaritmo natural de y más 2. Entonces aquí le ponemos, voy a copiar un medio, lo pongo aquí. Y ese es el resultado. Ahora, como tengo ahí dos logaritmos, entonces puedo aplicar leyes de los logaritmos. Normalmente eso hacemos. Entonces, miren, voy a copiar estas integrales. Esta integral que realmente fue la que queríamos hacer. Y esto es igual. Cuando tengo un coeficiente en el logaritmo natural y el argumento, una propiedad de los logaritmos dice que este coeficiente lo podemos poner como exponente del argumento. Es una propiedad de los logaritmos. Y lo mismo este. Puedo poner este como el argumento. En el argumento lo puedo poner como elevado a lo medio. Entonces, miren, vamos a hacerlo. Entonces voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Copy. Y le doy pegar. Entonces, en este argumento pongo un subíndice, un superíndice con este icono. Y este en medio lo paso como exponente. Es una propiedad de los logaritmos. Lo mismo aquí, miren, a este argumento le voy a poner un superíndice y este en medio lo voy a poner aquí como exponente. Es una propiedad de los logaritmos. Y luego ahí tengo una diferencia de logaritmos. Entonces hay una propiedad también para expresar una diferencia de logaritmos. Logaritmo de este menos el logaritmo de este es igual al logaritmo de este entre este. Entonces lo voy a poner así. Nos queda el logaritmo natural de este argumento entre este argumento. Entonces aquí voy a ocupar una y esta la copio y la pongo en el numerador y esta la copio y la pongo en el denominador, así, y de esa manera hemos calculado la integral. Pero miren, como los dos están a los medio, podemos factorizar. Y entonces poner aquí que esto es igual al logaritmo natural. Pongo la línea y pongo, a este le voy a poner un paréntesis. Puede ser uno de estos de acá. Y aquí, este va a estar elevado a los medio, entonces pongo, este lo pongo, perdón, este lo voy a copiar. Entonces lo copio y lo pego aquí. Y entonces aquí me va a quedar y entre y más 2. Ya casi estamos al tiempo, entonces ya nada más para, así nos queda la integral. Entonces miren, vamos a armar la solución. Aquí está, miren. Esto es lo que, hasta aquí habíamos planteado las integrales y después utilizamos todo este procedimiento para calcularlas. Entonces voy a regresar a cuando habíamos separado las variables y habíamos integrado. Entonces ahora, si regresamos aquí, esta integral es igual a esto. Entonces copio y en lugar de esta integral pongo lo que nos dio, que es este logaritmo. Y luego lo igualo. El resultado de esta integral fue x a c. X más la constante de integración. Ahí está. Pero el problema es que hay que despejar la y. Y vean a dónde está metida la y. Entonces, en la práctica común casi siempre es así. Aplicando exponenciales. Aplicamos exponenciales. Entonces del lado izquierdo pongo una e y lo igualo a otra e del lado derecho. Nada más que aquí lo tengo que hacer por modo matemático. Entonces pongo una exponencial y la igualo a otra exponencial. Y
Y aquí en el exponente voy a poner, y acá en el exponente voy a poner estas funciones. Es decir, del lado izquierdo voy a poner e elevado a todo esto, y del lado derecho e elevado a todo esto. Entonces, perdón, esto lo copio y lo pego aquí. Esto lo copio y lo pongo aquí, miren. Aquí, como el logaritmo natural y el exponencial son inversas, se cancelan mutuamente y me queda este término. Aquí esto lo puedo expresar como un producto de funciones, como un producto de potencias de la misma base. Entonces pongo una e, otra e, y a cada uno le voy a poner un exponente, así. Y entonces aquí va una x y acá va la c. Ahí tengo un producto de potencias de la misma base, el resultado de la base, y esto se suma. Y es práctica común decir que una constante elevada a otra constante me da otra constante. Entonces, normalmente aquí, esto también es una práctica común. Esto lo igualo a una constante k, por ejemplo. Entonces, miren, ya le voy a poner la última expresión y ya lo dejamos preparado para la siguiente clase, para culminar el ejercicio. Lo último que nos falta pues es despejar a la y. Entonces aquí va a ser k por esta exponencial. Entonces esta la copio y la pongo. Ahí está. Hasta ahí nos quedamos. Entonces pues voy a dar cierre a esta sesión. Y esto pues después se los comparto, ¿no? Y su usuario y su contraseña, y ahí voy a compartir toda esta información, ¿no? Para que los tengan. Y esa es una forma de trabajar matemáticamente con soluciones de cualquier índole. Ahorita para ecuaciones diferenciales, también puede ser para cálculo vectorial, para cálculo diferencial integral. Y pues pienso que es una forma de que ustedes tengan la posibilidad de la escritura matemática, dadas las circunstancias ahorita, y pues aparte tengan la posibilidad de que ese procesador de texto les dé la posibilidad de hacer cálculo simbólico, graficar, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de hacer el cierre de esta transmisión y vernos la siguiente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, ese apunte lo vamos a tener Este software lo tengo, pero pues bajo, ya deben ustedes suponer bajo qué circunstancias lo tengo, ¿no? Que en algún lugar de la ciudad. Miren, normalmente voy a usar en la plataforma Moodle, y ahí también nos da la posibilidad de trabajar las videollamadas con Zoom o con Blackboard. Lo que pasa es que ahorita lo que tengo que hacer es una lista de ustedes, asignarles una contraseña a cada uno de ustedes, armar el archivo que me piden y subirlo, y entonces ya quedan registrados, y ya después posteriormente a cada uno de ustedes les tengo que mandar su contraseña, porque pues obviamente no las puedo mandar a todas juntas, ¿no? No es conveniente pues que tú sepas la contraseña de los demás, ¿no? Y entonces pues obviamente eso implica trabajo, no estar mandando un correo a cada quien y ponerle ahí lo que tiene, ¿no? Pero ahí lo vamos a compartir. Pero también la ventaja que suponía yo representaba trabajar con el Scientific, es para que ustedes vieran la forma en que trabaja. Y espero que pues el manejo es fácil, no es complicado. Espero que lo hayan visualizado, de que puede ser un software de ayuda. Que tendrá sus limitaciones, pues sí, tendrá, pero por lo menos ahorita a mí en lo particular me sirve para hacer la ejemplificación de las ecuaciones diferenciales, sobre todo resolverlas después de que damos la teoría, ¿no? Porque la otra es estar escribiendo manualmente, pero luego ya me ha pasado que se traban las aplicaciones y luego entran en conflicto las dos. Por ejemplo, ahorita que estuve escribiendo en la plataforma, en la presentación en PowerPoint, ya ven cómo me saco. Entonces, pero sí, todo esto va a estar ahí en la plataforma, que no va a ser Classroom, va a ser aulas virtuales, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta antes de dar por terminada esta sesión. ¿Entonces nadie? No, profe. Profe, todo bien.
Bueno, entonces a lo mejor todavía les estaré publicando en Classroom el enlace, pero también tengan contemplado si necesitan bajar Zoom, pues que ya lo tengan ya en sus dispositivos, porque a lo mejor es probable que lo usemos, ¿no? Pero ya yo les avisaré. Entonces, pues nuevamente, pues, agradecer la atención que tuvieron a la clase, desearles que tengan buena noche y que pues se sigan cuidando, y cualquier comunicado que exista o que llegara a ver, pues yo se los hago llegar por Telegram o por Claro, ¿no? Y pues nuevamente muchas gracias y seguimos en contacto y que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, igualmente. Adiós, profe. Gracias, profe, Hasta luego. gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.